Bienvenidos, Hare Krishna. Hoy es sábado 3 de febrero de este 2024. Hoy el tema que presentaremos es los tres Vishnus. Vamos a hablar de esta representación del Señor Supremo, así que sean bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Nirvishesha Sunyavari Paschatya Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Muy bien, así es que vamos a echar un vistazo, vamos a dar un vistazo general bueno, no tan general, vamos a adentrarnos un poco en el tema de los diferentes Vishnus, sabiendo y reconociendo, así como es, como forma parte de nuestra tradición Vaishnava, sabiendo que el estudio de las escrituras, el estudio de los temas relacionados con el Señor Supremo, son ilimitados por un lado, aparte son completos, son perfectos, porque la sustancia y el objeto de estudio es el Señor Supremo. El Señor Supremo es perfecto y es completo. Es el estudio de tales temas, el estudio del Señor Supremo es tan profundo que nuestro propio entendimiento, nuestro propio intelecto puede simplemente penetrar hasta cierto punto. Así que con eso en mente, sabiendo que tenemos una cierta capacidad de entendimiento, una cierta inteligencia, intelecto, sabiendo que ese intelecto es limitado y es diminuto, nos adentramos en estos temas. En la medida en la que absorbemos nuestra inteligencia y nuestra mente en el Señor Supremo, entonces conseguimos una cercanía con el Señor Supremo, conseguimos una purificación también dada esa cercanía con el Señor Supremo, y ambas, esa cercanía y purificación, son favorables y beneficiosas para el avance espiritual. Y el tema de estudio, en sí, el tema de estudio que trata del Señor Supremo, cuando el objeto de estudio es el Señor Supremo, entonces ocurre un vínculo, ocurre un yoga, un vínculo que posiciona al alma en una situación muy natural para ella. Conocer, saber, escuchar, investigar, leer acerca del Señor Supremo, la fuente de todo. El tema de los tres Vishnus, el tema de Vishnu en general, que tiene sus diferentes divisiones, es fascinante y es recomendado en las escrituras. Es recomendado que el estudiante pueda conocer un poco más acerca del Señor Supremo en su característica de Vishnu. Para ello tenemos un par de citas. Vamos a leer una nada más, muy bien.
Esto es del Chaitanya Charitamrita, Adi Lila 577. Y de hecho es un texto directamente del Chaitanya Charitamrita, no del comentario de Prabhupada. Vishnu tiene 3 formas llamadas Purushas. La primera, Mahavishnu, es la creadora de la energía material total, el Mahat. La segunda es Garbhodakasaji, que se sitúa en cada universo. Y la tercera es Shirodakasaji, que vive en el corazón de cada ser viviente. El que conoce las 3 se libera de las garras de Maya. ¡Qué relevante! El que conoce a estas 3 formas de Vishnu se libera de las garras de Maya. Vaya que, que es tentadora la oferta, ¿no? Vaya que vale la pena prestarle atención entonces a este tema de Vishnu, ya que conociéndolas a ellas 3, a estas 3 formas, uno puede liberarse. Y claro, esta misma oferta aparece en torno a otros temas también. En la medida en la que uno absorbe su inteligencia y su mente en diferentes y diversos temas relacionados con el Señor Supremo, puede liberarse de la garra de Maya. Así que con eso en mente podemos comenzar. Vamos a volver aquí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a estudiar a estos 3 Vishnus en estos 3 temas generales: su origen, sus nombres, sus funciones. Vamos a observar brevemente cuál es el vínculo que estos 3 Vishnus tienen con el Señor Supremo, con Krishna, siendo Krishna el origen de ellos. Vamos a ver qué relación tienen entre sí también. Luego vamos a ver sus nombres, que es importante conocer sus nombres porque una vez viéndolos más de cerca, se nos posibilita conocer mejor sus funciones. Vamos a descubrir cómo, al acercarse un poco más a sus nombres, se vuelve un poco más clara la comprensión, ¿no? O se facilita la comprensión de cuáles son sus funciones. Al final vamos a dejar un espacio para preguntas en el caso de que haya. Vamos entonces con su origen. Las escrituras indican que el Señor Krishna y Balaram, como ya sabemos, son la suprema personalidad de Dios, y de ellos se originan todas las demás expansiones del Señor Supremo. Que se utiliza esta palabra expansiones. No es que Krishna y Balaram crecen, como expandirse en el sentido de que ganan más tamaño, sino más bien expansión. Sería como una réplica, más bien. Cuando se habla en este contexto de expansiones, más bien una palabra mejor sería réplica. No sé si decir mejor, pero que puede aportar más a la comprensión de qué es una expansión, a qué se refieren las escrituras con estas expansiones. Siendo Krishna y Balaram el Señor Supremo, ambos la suprema personalidad de Dios, de Balaram se van a expandir, se van a replicar otras formas de Vishnu. O bueno, todavía no son Vishnu en este caso. Y aparece esta primera expansión cuádruple, que está encabezada por Vasudeva, siguiéndole Sankarsana, Pradyumna y Aniruddha. Esta es una expansión cuádruple que ocurre en 2 momentos, en realidad, surgiendo del señor Balaram. Hemos escuchado, tal vez ustedes recordarán, que hay un momento en el que Krishna sale de Vrindavana y realiza otras actividades fuera de Vrindavana, y a ese Krishna se le llama Vasudeva Krishna, por ejemplo. Porque ya no es el Krishna original, porque este Krishna nunca sale de Vrindavana. Y cuando Krishna está presente en otros lugares fuera de Vrindavana, entonces eso es una forma de Vasudeva, que no es el tema de hoy, pero lo podemos mencionar brevemente. Y de Sankarsana entonces se va a expandir, va a aparecer otra réplica que ahora sí va a ser llamada Mahavishnu. Y este Mahavishnu es quien va a estar a cargo de la creación del mundo material. Una vez que ya tenemos este Mahavishnu listo para crear el mundo material,
también a él se le llama el primer Vishnu, porque de él después van a venir los otros dos. Y una vez que ya está listo para crear el mundo material, él entra en contacto con la energía material, que es su propia energía en realidad. Es la energía divina del Señor Supremo, como se le llama. Y ambos, como las escrituras lo señalan, como si fueran esposo y esposa, ambos se unen para darle forma y crear el mundo material. Y así entonces, como el Señor Supremo lanza su mirada, indican las escrituras, y lanza su mirada a su propia energía divina, a su propia energía prakriti, que es la energía material, y con esa mirada que le lanza, así como la luz, por ejemplo, sabemos que la luz lo que contiene son fotones, en el caso del Señor, su propia mirada, que es luz también, dirigida hacia la energía material, en lugar de contener fotones ordinarios, lo que contiene son pequeñas partículas de espíritu, que son las almas, que somos nosotros. Y esas almas son inyectadas a través de la visión del Señor Supremo en la energía material. Para así entonces, el primer Vishnu crea innumerables universos. Aquí está, lo hemos representado con estos pequeños circulitos. Ese primer Vishnu, que ahora vamos a ver con mayor detalle cuando veamos sus nombres, cómo ocurre esto de la creación de los muchos universos. Por ahora vamos a decir nada más que él expande muchos universos, algunos más grandes que otros, y en cada universo, está representado aquí en esta gráfica, en esta imagen, en cada universo, ese primer Vishnu hace una réplica de sí mismo para entrar en cada universo. Vamos a decir, suponiendo que los universos son 500, entonces Vishnu, el primer Vishnu, saca de sí mismo 500 personas, 500 Vishnus, para entrar en cada universo. Y a pesar de que ya tuviéramos 500 Vishnus aquí, en realidad, cada uno de estos Vishnus que entra en un universo se le cuenta únicamente como un segundo Vishnu, a pesar de que puedan ser 500 o 1000, en el caso de que los universos fueran 1000, entonces Vishnu entra 1000 veces en cada universo. Y en realidad las escrituras indican que son incontables universos, no son ni 500 ni 1000, son incontables. Así es que tenemos hasta este momento un segundo Vishnu, a pesar de que sean muchos, ¿no?, que entren en cada universo. Una vez que este segundo Vishnu ha entrado en cada universo, dentro de ese mismo universo, el segundo Vishnu de cada universo hace una réplica en un tercer momento. Él hace una réplica de sí mismo y en cada universo entonces aparecen muchos otros Vishnus de la categoría número 3, digamos. Ha sido representado aquí voy a acercarme un momento a este círculo que representa en este caso el universo, cada universo. En cada universo tenemos únicamente un Vishnu número 2. Y ese Vishnu número 2 replica de sí mismo, de su propia persona, muchos Vishnus número 3. Y lo mismo sucede en cada universo. Pueden ser y de hecho es así, que cada universo, algunos son más grandes, otros son más pequeños. Pero el sistema es el mismo. Hay un Vishnu número 2 que expande de sí mismo, extrae de sí mismo muchos Vishnus números 3. Ahora vamos a ver cuáles son las funciones de ellos. De momento podemos quedarnos con esta imagen. El primero de los Vishnus es llamado Mahavishnu porque solo hay uno de ellos, que es el que va a crear los muchos universos. No hay otro, no pueden haber dos momentos iniciales para la creación, solamente hay uno. Solo hay un Mahavishnu. En el caso del Vishnu número 2, sí, vamos a encontrar muchos, porque cada universo necesita un Vishnu número 2, un segundo Vishnu. Y ya teniendo un Vishnu segundo en cada universo, pues él se replica en muchos, como dijimos. Vamos a ver sus nombres. Ese Vishnu número 1 del que estamos hablando, que es el Mahavishnu, del cual solamente existe uno, su nombre es Karanodaka Saji Vishnu. Ahora vamos a ver con más detalle estos nombres. Karanodaka Saji Vishnu. El número 2, el segundo Vishnu, Garbhodaka Saji Vishnu. Y el tercer Vishnu, Kshirodaka Saji Vishnu. Si nosotros vemos más de cerca, nos damos cuenta que solo cambia la primera palabra o las primeras letras.
Karano Dakasayi, Garbo Dakasayi, Shiro Dakasayi. Así que estas primeras letras van a determinar la función de ellos y van a darnos, como dije, una pista de dónde están ubicados y cuál es su función. Las escrituras indican que cada uno de ellos descansa en su propio océano. Esto es interesante. Cada uno de ellos tiene su propio océano en el cual descansa y desde el cual cumple sus labores. El primer Vishnu descansa en el océano causal, por esa razón que se llama Karana Dakasayi, porque este océano causal es el océano Karana. El segundo Vishnu descansa en el océano Garbha, que es el océano germinal. El tercer Vishnu descansa en el océano Kshira, que es el océano de leche. Y aquí vemos ya en fragmentos cada uno de los nombres. Karana Udakasayi, Garbha Udakasayi, Kshira Udakasayi. Como ya vimos, Karana significa causal. Y Udakasayi, que son las dos palabras que se repiten en cada nombre. Udakasayi, Udaka significa agua o un cuerpo de agua. Y Sayi hace referencia a alguien que descansa en ese cuerpo de agua. Siendo entonces, como el caso de Karana, vamos a acercarnos un momento. Teniendo entonces, Karana Udakasayi, Vishnu hace referencia a aquel Vishnu que descansa sobre el agua del océano causal, el océano Karana. Y lo mismo con los dos. Garbha Udakasayi Vishnu, el Vishnu que descansa en el agua del océano germinal. Y Kshira, Shiro Dakasayi Vishnu, el Vishnu que descansa sobre el océano de leche. El primer Vishnu, vamos de vuelta con él, el Mahavishnu, este Karano Dakasayi Vishnu, ese Vishnu que descansa sobre el océano causal, aparte de que es el primer Vishnu, solamente hay uno de ellos, como dijimos. Y vale la pena prestar atención aquí un momento a su nombre, porque algunas veces las escrituras utilizan dos nombres diferentes para él. Como ya vimos, se le llama Mahavishnu, sí, porque es el más grande y es el primero. De alguna manera es fácil recordar esto. Pero existe este otro segundo nombre, que también lo podemos leer por allí, y resulta que se trata de la misma persona. En vez de Karano Dakasayi, a veces se le llama Karanarna Vasayi. Y si vemos la misma palabra inicial, Karana, sigue estando presente. Karanarna Vasayi significa lo mismo. El Vishnu que descansa solamente cambia esta palabra. En vez de Udaka, se utiliza Arnava. En vez de Karanudaka, Karanarnava. Puede terminar siendo enredado si uno no está muy familiarizado con estas palabras, pero como digo, resulta ser que es el mismo Vishnu. Ahora vamos un poco más de cerca a ese océano causal donde él se encuentra. Y su función. ¿Por qué se llama océano causal? Ese océano Karana, ese océano causal, despliega todos los universos materiales con su respiración. Esa es la función de ese primero, este Mahavishnu. Y se le llama causal porque él va a, si podemos decir así, va a ser la causa, la primer causa de todos los universos. O sea, antes que él no existe alguna otra cosa. Podríamos decir también como un sinónimo de océano causal, el océano original, digamos, en el sentido de que da origen a los universos. Entonces él está recostado sobre este océano, está flotando allí en una especie de sueño, y mientras que inhala y exhala, están creándose y destruyéndose muchos universos. Cada vez que él exhala, de sus poros y de su respiración emergen muchos universos, y todos estos universos quedan flotando en el océano causal, justamente. Quedan ellos flotando, indican las escrituras como si fuera un racimo de uvas, pero muchísimo más grande y con una cantidad de universos muy grandes, todos están ahí aglomerados.
o también se lo describe a veces como las pequeñas burbujitas de la espuma del océano, que están todas ahí juntas. Esa es la situación del primer Vishnu. Cuando él inhala, todos estos universos entonces vuelven a entrar al cuerpo de Mahavishnu en una creación y disolución eternas. Está ahí recostado sobre ese agua, inhalando y exhalando eternamente, dándole pie así a la creación, a esa dinámica de la creación material. Y su función también es que va a manifestar al segundo Vishnu. Como ya dijimos, una vez que crea todos los universos, él se hace una réplica de sí mismo para entrar en cada universo. Una vez que ocurre esta segunda réplica, este segundo Vishnu es llamado Garbhodaka Sayu Vishnu. Es el número 2, el segundo, y hay muchos de ellos, como dijimos, porque dentro de cada universo individual ocupamos un nuevo Vishnu, un segundo Vishnu. Y a pesar de que, de vuelta, a pesar de que sean muchos, ellos siguen siendo la categoría número 2, el Vishnu Garbhodaka, o el Garbha Vishnu, podemos decir simplemente. ¿Dónde se encuentra este Vishnu? Este segundo Vishnu se encuentra en el océano germinal. Y él va a manifestar la flor de loto sobre la cual nace el señor Brahma, que de esto también hemos escuchado un poco, hemos leído, como de él va a nacer el señor Brahma, y aquí estamos ubicados dentro de cada universo, y esta situación ocurre en cada universo en particular. De vuelta, aunque el universo sea más grande, más pequeño, sucede el mismo sistema, ocurre el mismo sistema. Garbhodaka, Vishnu llega allí, hay un océano germinal allí. Esto es interesante porque indican las escrituras que cuando este segundo Vishnu entra a cada universo, que los universos son creados como cascarones, digamos, todos están allí flotando en el océano causal, pero no tienen nada todavía, no hay vida dentro de cada universo. Este segundo Vishnu llega allí, al ver que no hay nada, genera este océano germinal, el océano Garbha, con su propia transpiración. Con la transpiración del mismo Vishnu, el universo que tiene la forma como de un huevo, de acuerdo con las escrituras, se llena hasta cierta parte con la misma transpiración del señor Vishnu, segundo Vishnu. Ahora él pasa a recostarse en ese agua, y una vez que está allí recostado, nace de su ombligo la flor de loto, la famosa flor de loto, para darle paso entonces al nacimiento del señor Brahma. Y esto que estamos describiendo, como dijo, va a ocurrir en cada universo. Ahora que ya ha germinado la vida, por eso de océano germinal aquí, porque ya ha germinado la vida con la aparición del señor Brahma y con esta flor de loto. Ahora el señor Brahma va a traer el diseño, ¿no? Va a diseñar todos los árboles, las montañas, los planetas, las nubes, todo lo que se requiere en el universo, para que las almas ya que están listas para entrar, entren y ocurra, ya inicie la vida. Indican las escrituras de que desde ese primer momento en que entra el segundo Vishnu, entra en cada universo, pasan 1000 años celestiales hasta que el señor Brahma entonces comienza oficialmente a darle play, digamos, a operar todo el universo. Ocurren 1000 años celestiales desde la entrada de este segundo Vishnu. Y una vez que ya está diseñado todo, entonces el señor Brahma deja, digamos, a que todas las almas entren a ocupar los diferentes cuerpos. Leche es que es el tercero, y que hay muchos de ellos, porque él va a entrar en el corazón de cada ser viviente, de cada planta, de cada árbol, de cada pájaro, de cada insecto. Donde sea que hay vida, donde sea que hay un alma y hay vida, ahí va a entrar Vishnu. ¿Para qué? Para dar la intuición, para otorgarle al alma la intuición, el instinto, ¿sí? De esa manera él se involucra en el orden, digamos, que va a requerir el universo. De alguna manera este tercer Vishnu es el más activo, podemos decir, porque él se involucra de dos formas, ahora lo vamos a ver aquí.
está ubicado en su océano de leche, pero también forma parte del gabinete, digamos, de semidioses. Cuando hablamos de Brahma, Vishnu y Shiva, cuando tenemos estas tres deidades principales, ese Vishnu es este tercero, el tercer Vishnu, Shira. Shiro Dakasaya Vishnu. Por ejemplo, ese mismo Vishnu es el que se encuentra con Dhruva Maharaj. Para aquellos quienes conozcan la historia, Dhruva Maharaj se va al bosque, determinado a encontrar al Señor Supremo, y los semidioses se dan cuenta que este niño está haciendo austeridades en el bosque. El Señor Supremo, Vishnu, desciende entonces para tener una audiencia con él, para hablar con él. Y ese Vishnu que desciende es este Kshirodakasaya Vishnu, el que toma el rol de ser un semidios. No es el Vishnu, el segundo Vishnu sobre el cual surge la flor de loto y el señor Brahma, sino este tercer Vishnu. O ese mismo Vishnu, por ejemplo, es el mismo Vishnu que habló con Ambarish Maharaj en el canto noveno. El mismo Vishnu que envió el disco Sudarshan para perseguir a Durvasa Muni. Es ese mismo Vishnu también el que protegió a Pariksit, por ejemplo, en el vientre de su mamá Uttara. De él veníamos leyendo hace unos textos atrás en la lectura del Bhagavatam. Es ese mismo Vishnu, el Vishnu tercero, Kshirodakasayi. Y aparte entonces de que se vuelve uno de los semidioses, de los tres semidioses principales además, entra en el corazón de cada uno de los seres vivientes como Paramatma. Y es así entonces que, si vemos desde el primer momento en el que el primer Mahavishnu crea todos los universos, él los crea, pero él mismo se encarga de darle vida, digamos. Porque claro, cada persona y cada ser vivo necesitará su intuición, necesitará su instinto. Los animales mismos van a necesitar de operar con un instinto. Y ese instinto, esa intuición es otorgada por este tercer Vishnu, que él indica qué alimentos hay que comer, él indica cómo respirar, cómo digerir los alimentos, cómo utilizar la lengua para hablar, cómo caminar, todo en realidad. Este tercer Vishnu es el que le va a indicar a cada árbol, por ejemplo, qué nutrientes absorber de la tierra y cómo absorberlos para que cada árbol dé cierto fruto en particular. Es este mismo Vishnu el que se va a encargar de dar esa variedad. Las escrituras indican que, imaginemos hasta estas alturas, cuántos Vishnus tenemos partiendo, vamos a hacer un repaso, partiendo desde el primero, que es Mahavishnu, y luego expandiéndose él en muchos, que son ya, a estas alturas ya son incontables, incluso sin incluir al tercer Vishnu. Tenemos a Mahavishnu en el océano causal, luego Garbhodakasaya y Vishnu entrando en cada universo. Hasta allí tenemos muchos ya. Y ya cuando se expande el tercero, son muchísimos. Sí, ya esta es una cantidad. Si solamente, digamos, en el planeta Tierra la cantidad de seres vivos es inmensa, y en cada ser vivo de este planeta Tierra tenemos un Vishnu, que decir entonces de todos los planetas y de todos los universos. Y les explican que cada uno de esos Vishnus, ellos tienen el derecho, utilizan esas palabras, vamos a ir a observar este verso, ellos tienen el derecho de aparecer de dejar su rol de Vishnu por un momentito y aparecer en algún planeta actuando como si ellos mismos fueran un devoto suyo, un devoto de Vishnu, un devoto de Krishna. Y de alguna manera ellos buscan también, siendo el Señor Supremo, Krishna, cada Vishnu se regala a sí mismo en la forma de Vishnu esta oportunidad de actuar como un sirviente de Vishnu. Vamos a buscar esto en el Chaitanya Charitamrita. Esto lo vamos a leer en Chaitanya Charitamrita Adi Lila 6.111. Avatara Ganera Bhakta Bhave Adhikara Bhakta Bhava Haite Adhika Sukha Nahihara. Todas las encarnaciones
tienen derecho a experimentar las emociones de un devoto. No hay mayor dicha que esta. Y el verso, mire, el verso habla de Bhakta Bhava. Bhakta Bhava. O sea, hay un disfrute en ser el Señor Supremo, sí, hay una plenitud, un disfrute, pero hay algo también llamado Bhakta Bhava, una emoción, un disfrute de ser un devoto. Y el Señor Supremo, en todas sus encarnaciones como Vishnu, Él está esperando la oportunidad, podemos decir, esperando ejercer su derecho a experimentar ese Bhakta Bhava, que también es sukha, que le otorga felicidad. Y no solamente que es sukha, sino que es su sukha, ¿no? Es muy grande, no hay felicidad mayor que esa, no hay dicha mayor que esa. Prabhupada comenta lo siguiente: todas las diferentes encarnaciones del Señor Vishnu tienen derecho a representar el papel de sirviente de Sri Krishna, bajando a la tierra como devotos. Cuando una encarnación abandona la noción de su divinidad y desempeña el papel de servidor, disfruta de una dulzura trascendental mayor que cuando desempeña el papel de suprema personalidad de Dios. Aquí termina el comentario de Prabhupada. ¿Y qué les parece? Finalmente vamos a ver algunas imágenes de estos tres Vishnus en sus representaciones diferentes. Y estas imágenes seguramente las hemos visto ya, o si no, si apenas estamos familiarizándonos con la vida devocional, vamos a encontrarnos con estas imágenes muy frecuentemente y podemos entonces tener una mayor claridad de cuál es la diferencia entre ellos, estos Vishnus, viendo ahora con una mayor comprensión el rol que ellos tienen. Aquí hay un ejemplo de Karanoda Kasai Vishnu, el Mahavishnu, el Vishnu que está en el océano Karana, el océano causal. Él está ahí recostado y de sus poros emanan todos estos universos. Aquí se ven, o hay una representación de los universos emergiendo como pequeñas burbujas. Y voy a acercarme un poquito a este. No sé si ustedes lo alcanzan a apreciar, pero aquí está representado como dentro de cada universo hay un segundo Vishnu, que ahora vamos a ver ese segundo Vishnu. Una vez que ya se ha creado todo el cascarón, todos los universos, aunque vacíos, pero ya están creados. El segundo Vishnu, que está en el océano Garbo, está ahí recostado. Ya él se recuesta sobre esta encarnación de sí mismo. Es una encarnación Ananta, que es una serpiente divina, indican las escrituras. Y es una encarnación de Balaram también. De él ahora se va a manifestar esta flor de loto de su ombligo. Si podemos acercarnos un poco más, vamos a ver aquí cómo el artista, el pintor ha trazado aquí este pincelazo, esta pincelada para simbolizar el tallo de loto de la flor de loto que está aquí arriba, en donde aparece el señor Brahma con sus 4 cabezas allá arriba. Vamos a ver otras 2 de Vishnu también en otros estilos diferentes. Este mismo segundo Vishnu, Garbhodakasaya Vishnu, como de su ombligo sale la flor de loto para darle nacimiento al señor Brahma. Indican las escrituras que en este tallo el señor Brahma despierta, o nace más bien, y todo está a oscuras, y él no conoce nada, no sabe nada, no tiene idea de qué es lo que está haciendo ahí. Se da cuenta de que hay una flor de loto en la cual él está sentado, desciende por todo el tallo de la flor de loto y no encuentra nada, ni siquiera el señor Vishnu no lo encuentra. Y sobre este mismo tallo, indican las escrituras, el señor Brahma se queda viviendo aquí arriba, donde le corresponde en su flor. Y en este mismo tallo es donde están dispersos todos los universos, todos los sistemas planetarios van a quedar dispersos a lo largo de todo este tallo, el tallo de la flor loto, que es el que sostiene todo el universo.
Y finalmente vemos al tercer Vishnu, el Vishnu Kshirodaka Saji, el Vishnu del océano de leche, que en este caso, todas las imágenes que tenemos son imágenes del Paramatma, digamos. Pero sin embargo, él tiene su océano de leche, su propio planeta en cada universo, como dijimos. Y él aparece entonces, sin más, si lo notamos, con una mirada bastante sobria, porque así lo describen, así lo presentan las escrituras, con sus 4 brazos, sus armas en diferentes posiciones, y siempre él parado sobre la flor del loto, sobre una flor del loto. Sobre este mismo tercer Vishnu, el Vishnu Kshirodaka Saji, por ejemplo, es a él mismo a quien los semidioses, cuando ellos están preocupados por toda la carga de la tierra, de la cual hemos hablado también estos últimos días, es a este mismo Vishnu a donde ellos acuden. Por ejemplo, vamos a echarle un vistazo a este verso. 1.8.34. Dentro del halo del universo hay un planeta trascendental conocido como Svetadvipa, que es la morada de Kshirodaka Saji Vishnu, el aspecto Paramatma del Señor Supremo. Cuando quiera que hay algún problema en el universo que no pueda ser resuelto por los semidioses administrativos, estos acuden a Brahmaji en busca de una solución. Y si ni siquiera Brahmaji puede resolverlo, este último le consulta y le ora a Kshirodaka Saji Vishnu, el tercer Vishnu, pidiéndole una encarnación y la solución a los problemas. O sea que el señor Brahma acude con este Vishnu tercero y le pide que resuelva, y le pide una encarnación, dice aquí Srila Prabhupada. Le solicita una encarnación al señor Brahma, porque hay ocasiones en donde solamente Vishnu en persona puede resolver algo, y para ello entonces hay una encarnación de Vishnu, como ya sea en la forma de Nrisimhadeva, en la forma de Vamana, en la forma de ¿quién más podríamos decir? De Matsya y todas las encarnaciones que nosotros conocemos. Sigo leyendo. Un problema de esa índole surgió cuando Kamsa y otros gobernaban la tierra, y ésta quedó demasiado sobrecargada por las fechorías de los asuras. Brahmaji, junto con otros semidioses, oró a orillas del océano Kshirodaka, el océano de leche, y se les avisó del descenso de Krishna como hijo de Vasudeva. Así que algunas personas dicen que el Señor apareció en virtud de las oraciones de Brahmaji. Ok. Muy bien. Así que vamos a terminar simplemente haciendo un repaso de estos 3 Vishnus. El primero de ellos, que surge del señor Balaram, como dijimos, de Sankarsana, que es la expansión cuádruple de Balaram. Ese primer Mahavishnu va a crear todos los universos. Podemos mantener eso en mente. El primer Mahavishnu crea los universos. El segundo crea los seres vivientes. Y el tercero los mantiene en la forma de Paramatma. El primero crea universos, el segundo crea los seres vivientes y el tercero los mantiene. El primer Mahavishnu entonces da origen a los universos. Luego la segunda encarnación de Vishnu entra en cada universo para crear al señor Brahma y a todos los seres vivos. En un tercer momento él entra en el corazón de todos y nos da suficiente guía en la forma de Paramatma. Muy bien, eso es lo que vamos a decir hoy. Con la esperanza y con la fe puesta en que conocer más acerca del Señor Supremo, como dijimos, conocer de estos 3 Vishnus, nos regala la libertad de las garras de Maya. Saludos, Nicolás. Saludos a todos. Saludos a ti, Nicolás, que voy a leer tu pregunta ahora, tu comentario. Con la exhalación e inhalación de Mahavishnu ocurre la creación y devastación de los universos. Cuando ocurre la devastación, Kshirodaka Saji Vishnu deja el cuerpo de las entidades vivientes. ¿Qué ocurre con los diferentes Brahma? Él regresa a Garbhodaka Saji Vishnu y finalmente todo vuelve a Mahavishnu.
Vamos a ver. Cuando ya los universos vienen de regreso, digamos, todas las almas que están poblando este universo que ya está por acabarse, todas las almas, unas de ellas están listas para volver a casa. Y ellas entonces, en la disolución, mueren, digamos, ocurre la muerte de todos. Las almas que están listas vuelven a casa. Las que no están listas, y aquí se responde lo del señor Brahma, si el señor Brahma entonces está listo, él vuelve a casa, ¿no? Eso en el caso del señor Brahma. Las almas que no están listas porque el amor todavía no es suficiente en su corazón, entonces ellas entran en el cuerpo de Garbhodakasaya Vishnu, el segundo Vishnu, al final de la noche del señor Brahma. Y cuando ocurre la disolución total de todos los universos, si hay almas que no están listas, entonces van a entrar en el cuerpo, esas almas van a entrar en el cuerpo de Mahavishnu, para quedar ahí dormidas, digamos. No es que ellas desaparecen, solamente quedan ahí en una especie de pausa. Y al siguiente momento, cuando vuelve a exhalar Vishnu, se les da otro chance y ellas continúan con sus labores, con sus intentos, con sus aprendizajes en la siguiente creación. Esto es lo que sucede con las almas. Ahora el Vishnu, él simplemente, el último Vishnu tercero, simplemente se retrae y queda en el cuerpo de Garbhodakasaya Vishnu. Y el Garbhodakasaya Vishnu de cada universo se retrae y entra en el cuerpo de Mahavishnu. Porque podemos decir que las almas, en ese momento de pausa, cuando están sumergidas en el cuerpo de Mahavishnu, ahí no necesitan un Paramatma, podemos decir, porque están ya fundidas en el Señor Supremo. Cuando ellas vuelven a salir es que necesitan la guía de otro Paramatma y ahí otra vez se vuelve a expandir el Señor para acompañar a cada alma. Y sí, todo finalmente entonces regresa a Mahavishnu, todo. Saludos Jesús Matilde. Pregunta, ¿Kshirodakasaya Vishnu es Narayana? Las escrituras utilizan el nombre de Narayan para referirse a veces a Mahavishnu, que es el Vishnu más grande, que está recostado sobre el océano causal, el primer océano, Karanodakasaya Vishnu. Y a veces también se utilizan Narayana para diferenciar, Narayana para diferenciar de Vishnu, siendo a veces las escrituras se refieren a Narayana como el Vishnu que está en el mundo espiritual, en cada planeta del mundo espiritual. Ese Narayan. En un sentido, todos los Vishnus son Narayan. En un sentido, sí, todos ellos lo son. Pero más usualmente, Narayan parece ser que se utiliza más para aquel Narayan que está incluso fuera de todo este esquema vinculado con el mundo material, sino más bien aquel Narayan que está en el mundo espiritual en su propio planeta. Sin embargo, los Vaishnavas, sirvientes de Vishnu, saben de la situación de Vishnu, conocen estos tres Vishnus, conocen de dónde proviene, saben que hay un Vishnu en cada planeta espiritual. Entonces ellos saben que estamos hablando del Narayan el mismo. Saludos Wendy, Wendy Valderrama, voy a leer su comentario, su pregunta. Entonces, Karanodakasaya Vishnu es una expansión de Balaram. Sí, más no una expansión directa. A ver, no una expansión inmediata, digamos. Voy a volver aquí. Sucede que entre Krishna y Mahavishnu ocurren dos expansiones cuádruples, como yo les he puesto aquí. De Balaram suceden estas cuatro expansiones y viene de Sankarsana. A veces se habla de un Mahasankarshana. A veces a Balaram también se le llama Mahasankarshana, siendo el Sankarshana más grande. Y todos ellos tienen también, el aspecto de ellos es igual. Siguen luciendo igual con sus artículos en sus manos, con sus diferentes artículos. Y de este Mahasankarshana, o de este Sankarshana, perdón, es que surge Mahavishnu. Así que en un sentido sí es una expansión del señor Balaram. Sin embargo, no es una expansión directa, digamos, no viene inmediatamente después del señor Balaram. Lo cual no querría decir de que pierde poder, porque en realidad, como dicen las escrituras, Advaitam, Achutam, Anadi, Anantarupam. Todas estas formas que son ilimitadas
también tienen ilimitado poder. Así que Mahavishnu tiene plena potencia, casi igual que Krishna. Krishna tiene 2, 3 cositas que lo hacen diferente, que lo hacen especial. Pero Vishnu, a pesar de no venir directamente de Balaram, sino viene a través de Sankarsana, pero Sankarsana tiene plena potencia. Saludos, Wendy, Bhakti Wendy. ¿Podrías hablarnos un poco sobre los artículos, las armas del Señor, por favor? Sí, podemos hablar un poco de ello. Tal vez se aprecian mejor las armas aquí en esta. Bueno, 2 son armas y las otras 2 no son. En esta imagen. Él en sus brazos tiene 2 artículos que son para proteger a sus devotos, que son sí armas, y los otros 2 artículos ya no son de protección, ya no son de pelea, sino más bien son de placer, para otorgar placer. En el caso del disco y la masa, voy a acercarme un poco más aquí a esta masa que él tiene en su mano derecha inferior. Ambas son de pelea. ¿Y qué significa? Que podemos observarlo como en el sentido de que él está dispuesto a proteger, a dar plena protección a sus devotos. Y lo hemos visto como él usando su masa, lo hemos visto usando su disco. Es más común que él utilice el disco Sudarshana. Y luego tenemos la caracola y la flor, ambos para dar placer, ambos para dar placer a sus devotos. A veces están intercambiados, por ejemplo aquí en este caso, en estas 2 imágenes notamos que la flor de loto cambia de mano. Y de acuerdo con las escrituras, cuando va cambiando de mano, en este caso la flor pasa a la izquierda en lugar de la derecha, a veces las armas están en las manos superiores, mientras que los objetos de placer están en las inferiores, y conforme van cambiando de posición, va cambiando su nombre también. Va recibiendo nombres diferentes. Y eso no ocurre solamente en el caso de Kshirodakasai Vishnu, sino también, si podemos acercarnos aquí, vemos que Garbhodakasai Vishnu también tiene sus armas. En esta imagen él las tiene aquí como guardaditas aquí al lado de él. Está su masa, el disco, la flor y la caracola. Aquí están las 4. En este otro Garbhodakasai también vemos flor, masa, caracola y disco aquí. Y saben que, bueno, vamos a ver esta otra. Igual, masa aquí recostada sobre su pierna, flor, caracola y disco que está aquí girando. Hay un texto muy interesante en el Bhagavatam que indica de que la creación material ocurre por el disco del Señor Supremo. Podemos buscar ese verso. Esto lo vamos a traer de Bhagavatam, canto 9. Ustedes van a ver ahora. Y es muy curioso, es muy interesante porque si recordamos la traducción de Darshan hace referencia a una audición, a una audiencia, al poder ver, poder encontrarse con alguien. Y Darshan también puede hacer referencia a cómo yo veo la vida, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien dice yo tengo cierta filosofía, entonces podríamos decir que alguien tiene tal Darshan. Un Darshan es cómo ve la vida, ¿no? Pero curiosamente el disco del Señor Supremo se llama el disco Sudarshan, que indica también, hay algo vinculado aquí con la visión. Ustedes van a ver, ¿es el texto 5 o el texto 7? Y en estos versos en los que estamos aquí, en el canto 9, estoy aquí, canto 9, capítulo 5, hay una oración que se le ofrece al disco del Señor Supremo, que es justamente Ambarish, hablamos de él hace un momento. Ambarish Maharaj le ofrece una oración al disco, dándose cuenta que fue el disco quien me salvó. Ambarish Maharaj dice lo siguiente, vean, vamos a leer un poco esta oración. Oh Chakra Sudarshana, tú eres el fuego, eres el muy poderoso sol y eres la luna, el señor de todos los astros luminosos.
Oh predilecto de Achuta, la suprema personalidad de Dios, tú tienes miles de radios, oh amo del mundo material, destructor de todas las armas. Vean, visión original de la personalidad de Dios, dice Ambarish. Glorifica al disco llamándolo visión original de la personalidad de Dios. Yo te ofrezco respetuosas reverencias a ti. Texto 5. Oh rueda Sudarshana, tú eres religión, eres verdad y eres afirmaciones alentadoras. Tú eres sacrificio y eres el disfrutador de los frutos del sacrificio. Y vean que vuelve a referirse a él, a este disco, como la visión del Señor. Tú eres la visión original del Señor y por eso recibes el nombre de Sudarshana. O sea que el disco también es la visión del Señor Supremo. Y obviamente esto requeriría más estudio para entenderlo de mejor manera, ¿no? Y él dice lo siguiente, Ambarish Maharaj dice, puesto que lo has creado todo con tus actividades, tú eres omnipresente. Vamos a entrar en este verso 5 y Prabhupada va a decir algo bien interesante también en torno a la creación y a la visión del Señor Supremo. Estamos leyendo esto porque en la presentación decíamos cómo Mahavishnu crea con su mirada, y es así como lo indican las escrituras. Él le lanza una mirada a la naturaleza material y se crean así, se le da vida, digamos, a toda la creación. Vean lo que dice aquí Prabhupada. La palabra Sudarshana significa visión auspiciosa. Las enseñanzas védicas nos indican que el mundo material ha sido creado por la mirada de la Suprema Personalidad de Dios. Sa aiksata, sa asriyata. La Suprema Personalidad de Dios lanzó su mirada sobre el Mahat Tattva, la energía material total, que al agitarse dio origen a toda la existencia. Los filósofos occidentales a veces dicen que la causa original de la creación fue una masa que explotó. Si identificamos esa masa con la energía material total, el Mahatattva, podemos entender que esa masa fue agitada por la mirada del Señor, de modo que la mirada del Señor es la causa original de la creación material. Como decíamos, ¿no? En esa mirada, en vez de fotones ordinarios, cada una de esas partículas de la mirada son las pequeñas almas, pequeñas chispas de vida, digamos, pequeñas unidades de espíritu, los pequeños fotones espirituales que van en esa mirada, que es la causa original de la creación. Pero curiosamente esa mirada es también Sudarshana, su rueda Sudarshana, que él la trae ahí en la mano girando. Bueno, eso en torno a estas armas del Señor. Leo de vuelta a Wendy Valderrama. Gracias, Prabhu. Muy interesante todo esto. Me explota la cabeza. Sí, es maravilloso, ¿verdad? Gracias por compartirlo, por compartirnos de su reacción, Wendy Valderrama. Sí, esto es muy interesante y sin duda eso buscamos y eso buscan las escrituras, que nuestra inteligencia pueda absorberse en ello, que nuestra mente le dé espacio a estos temas y sí, que pueda quedar absorta y absorbida en ello para darle más espacio al Señor Vishnu en nuestra cabeza y nuestro corazón. Cuánto por conocer, ¿verdad? Sí. Gracias al Señor Supremo que nos permite estudiar de todo esto. Gracias a usted también por sus comentarios, por compartirnos su reacción. Bhaktin Wendy, saludos de vuelta. ¿A cuál forma de Krishna o Vishnu se refieren las escrituras cuando se alude a la forma universal del Señor? Gracias por esa pregunta. Claro, porque hablamos de la forma universal, ¿no? Las montañas son sus huesos, los árboles, la vegetación son sus vellos, las nubes son sus cabellos, la luna y el sol son sus ojos.
Y esa descripción es de Garbhodaka Sai Vishnu. Ese Garbhodaka Sai Vishnu que se recuesta sobre el océano germinal para darle vida al Señor Brahma, es el mismo entonces a quien describen las escrituras en esta forma universal. Es el Garbhodaka Sai Vishnu. Vamos a ver si tengo aquí a mano esa referencia para que la leamos. Aquí está. Estamos en el 2.642 del Bhagavatam. Vamos a leer lo que Prabhupada dice. Mediante su encarnación y sus actividades potenciales, se manifiestan los ingredientes de la creación. Ellos son el tiempo, el espacio, la causa, el resultado, la mente, los elementos toscos y sutiles y sus interactivas modalidades de la naturaleza, y luego los sentidos y su depósito de origen. La gigantesca forma universal que proviene de la segunda encarnación, Garbhodaka Sai Vishnu, y todos los seres vivientes, tanto móviles como quietos, que provienen de la segunda encarnación. Así que esa forma universal, la gigantesca forma universal, proviene de la segunda encarnación, Vishnu. Así que podemos entonces, uno de los objetivos que buscamos con estos estudios y con estas actividades, en general con las actividades de estudio, es que en nuestra interacción cotidiana con las cosas, con la vida, con las circunstancias, podamos ser más conscientes de la presencia del Señor. Así es que cuando veamos al cielo podemos recordar que el color del cielo es azul porque allá afuera está el Señor Vishnu recostado y nos llega de esa manera el color de su cuerpo. Cuando estamos saliendo de casa y hay una pequeña voz que me dice que estoy olvidando las llaves, hay ese recuerdo que llega, esos avisos que nos llegan al corazón, que nos llegan a la mente, podemos recordar que vienen de Vishnu, porque Vishnu, en la forma de Paramatma, está allí acompañándonos de tantas maneras, en todas las situaciones y dándonos guía de tantas maneras. Podemos recordar que al observar la habilidad, como Krishna lo dice a Arjuna en la Gita, yo soy la habilidad del hombre, dice. Cuando podamos observar diferentes manifestaciones maravillosas, geniales, que sean deslumbrantes, recordarnos que en realidad es Vishnu que ha entrado en el corazón de todos y le regala la habilidad a las personas, nos regala la habilidad en diferentes cosas, diferentes talentos. Cuando podamos observar esas cosas, que podamos entonces recordar que es Vishnu quien está de fondo, que es en todas circunstancias, en todas situaciones, es Vishnu quien está dándole forma y manteniendo la vida, que es posible que todo ocurre únicamente, y es posible que todo ocurra únicamente por Vishnu, porque él, en la forma de Paramatma, como dije, él nos regala la intuición, la inteligencia, la creatividad, la memoria, que son habilidades tan necesarias para vivir, para la vida cotidiana. Sí, ok. Hasta aquí vamos a llegar. Que tengan un bonito fin de semana. Hare Krishna.